de la industria láctea para, bueno, estar al tanto de los distintos puntos de conflicto que se han planteado últimamente. Uno de los principales ejes de las reivindicaciones del sector es la situación con la empresa Coleme, donde hubo 11 despidos a principios de diciembre. Bueno, para hablar justamente de este tema, para profundizar en los reclamos de los trabajadores, ya recibimos a Enrique Méndez, presidente de la Federación Láctea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique. Buenos días, muchas gracias Bienvenido. a ustedes Bienvenido, por buenos recibirnos por acá, muchas gracias. Bien, ¿qué sacan de conclusión de la reunión con el futuro ministro de Trabajo? Antes que nada, nosotros entendimos una reunión muy positiva, siendo de que para nosotros es un precedente importante también el hecho de que normalmente las autoridades entrantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos otorgan las reuniones cada vez que las solicitamos cuando están ingresando, pero normalmente es cuando ya han asumido. En este caso, las urgencias, las necesidades que a nivel de la Federación tenemos, con situaciones conflictivas, con largas dilatorias, sin soluciones y extremadamente claras, con cuestiones que hasta el propio director actual del Ministerio de Trabajo, Federico Daverede, así mismo lo mencionaba, se denotan de que en la situación con Coleme estamos viviendo una situación extremadamente jodida, complicada, con represión antisindical, con medida antisindical por parte de la empresa, con definiciones de despidos cerrados a la propia negociación colectiva por parte de la empresa, y ya venimos desde el 28 de noviembre con esta situación. Entonces, en ese marco, para nosotros que tenemos una realidad compleja, donde a esta situación de Coleme se le suma la situación y la incertidumbre de nuestras compañeras y compañeros de Calcar, allá en Tararira y en Carmelo, pero ya con la planta de Carmelo cerrado, pero 107 trabajadores en Carmelo, con estas 50 familias en Cerro Largo, en Melo, con una incertidumbre enorme, no encontrando respuestas, porque en realidad, hay que decirlo así, cuando nosotros explicamos la situación del conflicto que se está llevando adelante, cuando nosotros le explicamos a la ciudadanía o a los actores del gobierno de los diferentes ministerios o del propio Parlamento, que en el caso de Coleme y en el caso de Calcar, pero en el caso de Coleme en particular, donde venimos desde 2018 también, al igual que en Calcar, con descuelgues de consejo de salario, con desconvocatoria de jornales, con situaciones estructurales de la propia empresa, donde los trabajadores y las trabajadoras han colocado de sí, con trabajadores de 30 años que están vinculados a la labor en la empresa, que han puesto de su propio salario para que las malas gestiones empresariales que llevaron a esta situación económica compleja no lleven a una situación de cierre. Cuando planteamos que están dispuestos hasta la desconvocatoria, reducir la semana laboral y la jornada laboral para que una empresa como Coleme, que no ha tecnificado, o sea, no es que necesita menos padrón de trabajadoras y trabajadores porque no colocó nueva tecnología que facilita la producción de otra forma, sino que necesita, hoy se está viniendo abajo la producción, la forma, el cuidado de la planta, la venta, la distribución, porque faltan los trabajadores que están siendo desafectados por parte de la empresa. Los trabajadores estaban dispuestos a reducir la semana y hasta la jornada laboral, de pasar de 48 horas a 30 horas laborales, teniendo ese impacto, asumiendo ese impacto, pero entendiendo una realidad en la que nadie tenga que señalar el pecho a ninguna familia que le diga vos te quedás sin ingreso a partir de ahora. Ustedes dicen que... Y a pesar de esto, hay un no rotundo de todo. Entonces nosotros entendimos que esta reunión con los actores entrantes también del Ministerio de Trabajo era sumamente necesaria, porque necesitamos que acá se muevan absolutamente y se golpeen absolutamente todas las puertas. Ustedes señalan que esto tiene que ver con cuestiones antisindicales porque casi todos los trabajadores despedidos son dirigentes gremiales. Lo explicamos sencillamente. En una plantilla de 50 trabajadores, en una plantilla donde hay 11 despedidos y la empresa amenaza con quedarse con la mitad del padrón de trabajadores, estamos hablando de 25, 26 trabajadores, porque en principio eran 52 al inicio. Una empresa que presenta un proyecto del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea votado en enero de 2023, que es para empresas en situaciones de problema, que la recibe Coleme, Calcar, Claldi, la recibe Granja Pocha, aunque nosotros discrepamos con eso porque no es una industria en problemas, y recibe igualmente esos fondos. Fondos muy benefactores, donde el 50% de esos fondos no los tienen que devolver. Estamos hablando en millones de dólares. Estamos hablando de que el resto del 50% de esos fondos tienen una gracia de 36 meses para
empezar a pagar ese préstamo. Ojalá los trabajadores tuviéramos la posibilidad de acceder a un crédito de esas características. Presentan un proyecto porque es obligación, y en el proyecto dice vamos a hacer determinadas modificaciones en la planta y a la misma vez presentan la plantilla y vamos a respetar los puestos de trabajo porque la ley decía, porque así lo exigimos como trabajadores, luchamos para eso, que diga que hay que tener especial cuidado con los puestos de trabajo. Y decía que se iba a mantener la plantilla. Luego de empezar a recibir un tercio del fondo, toman una decisión de despido de los trabajadores, no aplican hacia lo que el proyecto decía, no han aplicado ese dinero, sí se pagan a ellos mismos, pero no aplican el fondo a las modificaciones en la quesería, en la cámara de frío, en el proceso de la línea de producción, y como si fuera poco, de los 11 trabajadores, 9 son sindicalizados. De esos 9, en 5 trabajadores que son los que están al frente del sindicato, 4 fueron elegidos en concreto para ser despedidos, o sea, casi la plana total de la dirección del sindicato fue despedida, y como si fuera poco, tras cartón, dicho por su propio abogado de la empresa, los 2 trabajadores no afiliados que despidió eran los que habían pedido el despido. O sea, decidieron pura y exclusivamente trabajadores no afiliados para estarlos despidiendo. Y en este caso todavía nos preocupa y mucho, porque y en esto que estoy explicando se nota por qué la negativa a la negociación colectiva, al ámbito de diálogo, porque no hay forma de pararse como se está colocando esta empresa, que se para luego de una asamblea que cambió la dirección de su empresa, que cambió la dirección de los productores que están al frente, que definieron y que pareciera que todo les orienta más a que pretenden cerrar la cooperativa láctea más vieja del Uruguay, más antigua del Uruguay, antes que buscar soluciones que tengan la perspectiva integral. Porque yo acabo de decir una propuesta que no tiene costos para la empresa, sino que lo que tiene es cómo nosotros, en el nivel de costo que la empresa intentaba generar, nosotros hicimos propuestas que no le impactaba negativamente, sino que sostenía los puestos de trabajo en un departamento como Cerro Largo, en una ciudad como Melo, donde no es lo que caracteriza la cantidad de trabajo que está a disposición. ¿Cómo se mueven a partir de ahora? ¿Qué es lo que esperan concretamente? Bueno, nosotros lo que estamos planteando en concreto es, primero, no más dilatorias. Está bien con que así se nos dé la razón absolutamente en todos lados, pero esto no puede continuar de esta forma. Primero, estamos hablando de una empresa que cobró fondos públicos que lo pagamos el 100% de la ciudadanía. Esos fondos salen de las arcas centrales del Estado, que nosotros aportamos cotidianamente, el vecino, la vecina aporta para ahí. Primero. ¿Quién audita que se cumplan las condiciones con las cuales se da ese dinero? Eso es una comisión reguladora del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, donde se encuentra el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, porque estaría en falta en el este Ministerio caso. de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cuando nosotros denunciamos las condiciones en las que se encontraba Coleme, fue el asombro lo que se generó en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Industria. Nosotros demostramos con fotos, demostramos con imágenes en concreto cómo se está dejando venir abajo una empresa que está cobrando estos fondos. Entonces, en la reunión, y yendo a la pregunta de qué se espera, en la reunión nosotros hicimos los planteos de Coleme, hicimos los planteos por la situación de Calcar, hay que decirlo así. Calcar se presentó al fondo, empezó también a cobrar el fondo, ahora se nos habla de una frustración del proyecto de Calcar. Venimos de una situación conflictiva donde en diciembre las trabajadoras y los trabajadores no habían cobrado el salario, el aguinaldo. Hoy lo venimos revirtiendo, no del todo, pero se viene revirtiendo, y hay en ese sentido una gran incertidumbre frente a esta situación también. Entonces lo que nosotros estamos planteando sobre la mesa, acá hay que poner cartas en el asunto, hay que pensar, no es que estemos en una industria que esté en crisis, no estamos en una industria en problema, estamos hablando de que si vamos a las que cobraron el fondo y que están en dificultades, Calcar, Claldi, Coleme, no superan el 5% de toda la industria en términos de la producción. Nos encontramos en una industria que produce leche para 20 millones de personas, es la 9ª exportadora del mundo. El Uruguay es el 9º exportador de leche en el mundo. Es una industria que tiene y que es reconocida por su principal empresa, que es el 71% de la industria láctea, como es Conaprole, como la principal exportadora del Uruguay, la principal de América Latina, reconocida por el Banco República, por la Unión Europea. Entonces, acá hay un proceso bastante jodido, nosotros lo hemos venido denunciando, de concentración que se ha venido generando, sumado a las malas gestiones empresariales que venimos denunciando en estos casos también, que genera que cada día los sectores más jodidos, en este caso las trabajadoras, los trabajadores, los pequeños y medianos productores, los productores familiares, sin duda
cada día se ven más afectados por este escenario, donde en esta industria cerró una planta en Salto, cerró una planta en Nueva Albesia, cerraron plantas queseras y de leche en polvo en Cardona. Conaprole cerró la planta de Carmelo. Conaprole cierra la planta de Mercedes parcialmente, 5 meses al año, pero las inversiones nos faltan en la industria porque en cientos de millones de dólares se dan, pero de forma concentrada. Bien. Entonces lo que le estábamos pidiendo a los actores entrantes, en cierta forma, era dar nuestra visión y a la misma vez exigir políticas de fondo para empezar a revertir este escenario que lamentablemente hoy se está viviendo y que nuestras compañeras y compañeros hoy están teniendo que salir a hacer changa, vender vianda, hacer una olla entre ellos mismos para alimentar a las familias que hoy están despedidas, ¿no? Seguiremos atentos al tema. Enrique Méndez, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Un placer estar por aquí. Nos vamos, lo dejamos.